¿Cómo estáis, amigos? Bienvenidos. Las tres religiones más practicadas en el mundo solo se pueden conocer por ciertos apellidos que las definen e identifican. Y la pregunta que nos hemos hecho es: ¿cuál es el apellido de la religión que tú estás, yo estoy practicando? Hay tres apellidos, aparte del nombre. Las religiones tienen un nombre y unos apellidos. Todas las religiones lo tienen en realidad, ¿no? Hoy vamos a descubrir las tres religiones más practicadas en el mundo en base a sus tres apellidos que los identifican, aunque algunos los tienen un poquito ocultos. Adelante, intro. Bueno, antes de continuar le damos la palabra a María Isabel para que nos diga y nos dé el preceptivo saludo y nos ponga en la situación apropiada. Adelante, María Isabel. Shalom, amigos, ¿cómo estáis? Deseamos que gocéis de buena salud y sobre todo de entusiasmo, porque como habéis escuchado el título de hoy es un poco diferente, o si no, decírnoslo, ¿verdad? ¿Habéis oído alguna vez que las religiones tuvieran apellido? Bueno, pues vamos a descubrirlo y os invitamos a que permanezcáis con nosotros y podáis tener este tiempo de incomodar las conciencias y sobre todo que podamos compartirlo con aquellos que lo necesitan. Sin más, os presentamos este título apasionante y muy interesante. Muchas gracias, María Isabel. Pues sí, es muy interesante porque va a hablar no solamente de las religiones, los apellidos, los nombres, sino va a hablar de esas cosas que están ocultas y que muchas veces se nos escapan. Pero antes vamos a empezar con una buena música. Una música muy especial que nos manda Josué cada semana y que hoy tiene también un título especial. Y es que estaba ciego y ahora puedo ver. Yo creo que esto es muy significativo en estos tiempos que corren de ceguera espiritual. Así que adelante, Josué. Hoy puedo ver que Jesús es el Mesías, que es el Santo de Israel. Vivía solo, sin nadie alrededor, a nadie le importaba, tú me mostraste tu amor, te viniste a entregar, diste tu vida sin más, me abriste las puertas y en tu pueblo pude entrar. Hoy te vengo a alabar, hoy te vengo a adorar. Rompiste mis cadenas y me diste libertad. Hoy puedo saber lo que no podía entender, que Jesús es el Mesías, que estaba ciego y hoy puedo ver. Hoy puedo ver que Jesús es el Mesías, que es el Santo de Israel. En aquel tiempo perdido estaba yo, no tenía esperanzas, me faltabas tú, Señor. Me hiciste comprender tus promesas y tu ley, aquellas que pactaste con tu pueblo Israel. Hoy te vengo a alabar, hoy te vengo a adorar. Rompiste mis cadenas y me diste libertad. Hoy puedo saber lo que no podía entender, que Jesús es el Mesías, estaba ciego y hoy puedo ver. Hoy puedo ver que Jesús es el Mesías, que es el Santo de Israel. Hoy puedo ver
que Yeshua es el Mesías, es el Santo de Israel. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hoy puedo ver, hoy puedo ver, hoy puedo ver que Yeshua es el Mesías, que es el Santo de Israel. Hoy puedo ver, hoy puedo ver que Yeshua es el Mesías, que es el Santo de Israel. Fíjate qué título más impresionante, ¿eh? Estaba ciego y hoy puedo ver. Yo creo que muchos de nosotros nos podemos identificar con ese cántico tan especial en el cual nos sentimos inmersos en esa ceguera espiritual, y un día de repente, por muchas circunstancias que no vamos a entrar al caso, empezamos a ver, y eso es una gran diferencia en la vida. Mirad, estamos hablando el título es de cuáles son las 3 religiones más practicadas en el mundo, pero lo vamos a hacer basándonos no solamente en su nombre, sino también en su apellido o apellidos. Imaginaros 3 cuadrados, por decir un ejemplo. En uno está el nombre, que es religión, en otro está el nombre propio de esa religión, por ejemplo, religión judía o religión cristiana, etcétera, etcétera. Una religión, no estoy hablando ahora de ninguna en particular, solo el concepto religión. Y la otra casilla, hemos dicho religión, el nombre y el apellido. La otra casilla la vamos a llenar con 3 conceptos que van a definir y que definen en realidad todas las religiones. La religión vana, la religión sana y la religión pura. Esos 3 apellidos seguro que los podemos insertar y entender y comprender cuando los añadimos, o los podemos comprender en el contexto de una religión. La religión, su nombre y sus apellidos, que es pues como las personas. Todos tenemos, evidentemente somos personas, o deberíamos serlo, tenemos un nombre y tenemos 1 o 2 apellidos. Bueno, por lo que define el que somos personas no es solamente el nombre, porque el nombre de José o Antonio o Luis o Pepe, no sé, muchos nombres, pues hay muchas personas. Cuando añadimos un apellido ya se centra más en definir cómo se llama, quién es esa persona, y si encima tiene 2 apellidos, pues está como bastante dirigido para que conozcamos a esa persona. Vamos a hablar de esos 3 conceptos. Mirad, en este punto nos proponemos definir y diferenciar 2 conceptos, definir y diferenciar los apellidos que llevan todas las religiones. Este punto es importante, todas las religiones, independientemente de su trasfondo, de su origen, de sus creencias, en base a lo que enseña evidentemente la Escritura. Como ya hemos dicho anteriormente, vamos a analizar los 3 apellidos, estos 3 que hemos nombrado, que diferencian notablemente a una religión de la otra, y que son la religión vana, la religión sana y la religión pura, que son apellidos. Vamos a hablar de la religión vana. Vamos a empezar con la religión vana, y le voy a decir a María Isabel, le voy a pasar el micrófono para que nos hable en un momento, de una introducción al tema de la religión vana. Adelante, Maribel. Bueno, lo que queríamos decir es que la religión en sí no es mala, no es un concepto que identifique que es algo malo. Lo que sí apuntamos en este estudio es, según el apellido que tengan, cómo puede ser esa religión, ¿verdad? Y como hemos dicho, la religión vana, en este caso, es aquella que exige la conversión por medio de emociones supuestamente espirituales, ¿no? Y el énfasis de creer o no o tener fe, aunque no se entiende lo que se crea, ¿no? O sea, es un énfasis en la emoción. Y a eso se le llama el paso de fe, pero con los ojos cerrados, o sea, sin dejar, por así decirlo, ver el terreno religioso en el que se están apoyando o están empezando a poner esos pies, ¿no? Están pisando, ¿no? Y todo cambio o conversión, hemos dicho que es un proceso, pero no una emoción. Y por eso muchos se emocionan, pero no cambian.
Y esa es la diferencia. Y mucho menos se convierten a una religión, sea lo que sea. Porque la religión es vana, primero se demanda, ¿qué es lo que se demanda en una religión vana? Lo primero, realmente lo primero que se demanda en una religión que hemos definido como vana, de momento no estamos más diciendo vana, ¿eh? Sí. No tenemos el nombre, solo religión y el apellido, que es vana. El nombre lo pondremos después. En una religión vana lo que se demanda es el que la persona tenga emociones, que sustituyan las decisiones por las emociones. O sea que lejos de demandar un cambio radical, se apela a los sentimientos, en primer lugar a los sentimientos, a las emociones, al clima, al griterío o al silencio incluso, si me apuras, pero esos son los menos. Entonces, esas demandas que exigen una especie de cambio y conversión, se pueden dirigir de una manera muy, muy fácil hacia eso que estamos diciendo, que son lo interior, la emoción, pero no el cambio, porque la emoción es la que sustituye muchas veces a la decisión de cambiar, que hace que una persona recuerde, sí, la emoción la recuerda, que le produjo algo o alguien. En muchas religiones se pide a las personas, por ejemplo, en un cierto contexto, una cierta reunión, que levante su mano, que se conviertan, que digan que crean. Ahora digo lo que sea, no digo nada todavía, que crean en algo o en alguien y se apela a la emoción, al sentimiento, al golpe de efecto de estar en medio de miles de personas que están, bueno, enfervorecidas o llamando la atención por lo que están viendo, las luces, los colores, muchas cosas, ¿no? Entonces la emoción se sustituye a la decisión, pero no puede determinar si ha cambiado o no ha cambiado, ya que es solamente una emoción. El cambio, ya hemos dicho, es también un proceso de experimentar. Sí, es una emoción, evidentemente, pero no puede ser considerado un cambio. Yo me puedo sentir muy bien, muy animado, muy alegre, muy fuerte, muy decisivo y eso no me hace cambiar. Tengo un momento en el cual me siento eufórico, me siento fuerte, me siento alegre, me siento rodeado de personas que están en la misma situación que yo tal vez, ¿no? Pero eso no significa que yo he cambiado. He sentido, he experimentado, tengo una especie de, como dicen en algunas canciones, una experiencia religiosa, ¿no? Un éxtasis religioso, pero eso no significa cambio. El cambio es algo mucho más profundo. El verdadero cambio, dejadme que lo tengo. Bueno, recuerdo una cosa, mira, el texto completo y mucho más ampliado de lo que estamos diciendo se encuentra en nuestra página web, labranzadedios.com. Ahí vais a encontrar todo lo que estamos diciendo y seguramente más y detalladamente para que sirva de base de estudio al que tenga interés. Hay personas que se conforman con escuchar un poco una idea y les vale. Otras personas son mucho más, quieren profundizar más en el tema y buscan más información en diferentes lugares. Aquí hay un lugar de información, labranzadedios.com, donde vas a encontrar todo lo que estamos diciendo escrito y con toda clase de detalles y con notas a pie de página para que tú puedas examinarlo y puedas pensar e incluso puedas comentarlo. No te vayas ahora de la página sino después, pero también te aconsejo, por favor, que si tienes alguna idea, según estamos aquí hablando, que nos mandes en el chat, que nos mandes un saludo, una pregunta tal vez, incluso una opinión, porque nos gustan tus opiniones, ¿no? Aunque incluso pudiéramos no estar de acuerdo. Eso no significa que una opinión no sea válida, tanto del que está de acuerdo como del que no está. Hemos dicho que el verdadero cambio en una vida es un proceso que implica cuestiones de tiempo, de constancia, de esfuerzo, de determinación y una decisión voluntaria. No por sentimientos, no por empujar a la persona. Una decisión voluntaria de aprender cómo cambiar. Porque también se aprende a cambiar. Lo que pasa es que muchas veces no queremos cambiar. Estamos cómodos en nuestro sofá emocional, nos sentimos a gusto y no queremos cambiar. La religión vana, que recordad, no le hemos puesto nombre, solamente estamos hablando de religión vana, enfatiza las emociones, los sentimientos, la fe en abstracto sin conocimiento de causa, el misticismo e incluso las mezclas, fijaros que esto es llamativo, de carácter espiritista, porque es que hay cosas en las religiones que es que
no tiene que ver nada con la verdad, ni con la fe honesta, ni con la fe limpia, sino tiene que ver más con mezclas espirituales que están mezcladas, y espiritistas que están mezcladas en muchos grupos. No te voy a decir no quiero decir más que grupos, nada más, ¿verdad? Aunque no lo entienden así, no se dan cuenta de que es una mezcla. Es como lo que dijimos hace pocos días cuando estábamos hablando en el contexto de la Navidad o en el contexto de Año Nuevo, esas cosas que hace la gente para que le traigan suerte, lo hacen en el contexto de su religión. Son gente muy religiosa, con su Belén, con su arbolito y con muchas cositas, y a la vez practicando ritos paganos. Todo el totum revolutum que hemos hablado muchas veces, eso es lo que estamos hablando, una religión que se convierte en vana sin nombrar todavía ningún tipo de religión. La ceguera espiritual es un síntoma claro de la oscuridad. Fíjate qué cosa, ¿eh? La ceguera espiritual es un síntoma claro de la oscuridad en la que viven los que practican esa religión, nombre, vana. Religión, nombre, vana. Seguimos adelante. Aunque no estén conscientes de ello, dado que su conciencia espiritual está, como dice la Escritura, cauterizada, que significa que no tiene sensibilidad. Adelante, María Isabel. Sí, como hemos dicho, ¿no? Este estudio no es que lo hagamos ahora mismo espontáneo, sino que ha sido un proceso de estudio de muchos días. Y por eso podemos atrevernos a escribir todo esto, porque en experiencia también lo tenemos, ¿no? Entonces las supersticiones en la religión vana, fijaros que están mezcladas con medias verdades y completas mentiras. Ese totum revolutum que estábamos hablando, ¿no? Estos días hay un revoltijo de cosas, ¿no? Entonces está mezclado las de carácter espiritual con una apariencia de religiosidad, por medio de palabras huecas, pero no de hechos verdaderamente espirituales, ¿no? De espiritualidad. Entonces, las que le dan a vocalizar decretos u órdenes para cambiar lo que no les gusta. O sea, no les gusta una cosa y se creen que vocalizando algo, eso ya se... Es muy, muy común eso de decreto, no sé qué cosa, y yo ordeno, y yo mando, como si uno tuviera la capacidad de decretar y ser escuchado porque uno es así de bueno y de majo. Yo me estaba recordando... Están muy confundidos, ¿eh? Me estaba recordando algo que vi esta semana de alguien que estaba orando por otra persona y le estaba declarando por decreto que debería de adelgazar, una persona muy gordita, ¿no? Entonces, claro, eso es facilísimo, ¿no? Eso, qué bien, ¿no? Que le digas a una persona, mira, vas a adelgazar porque yo lo digo, ¿no? Y ya está todo... No, el proceso de adelgazamiento es un esfuerzo y una manera de aprender a comer bien. O sea, no es cuestión de que alguien por decreto diga, en el nombre de quien sea, por decreto, que vas a adelgazar. En nombre de quien sea, o porque yo lo digo. Porque yo lo digo. Sí. Entonces, eso es a lo que nos referimos, ¿no? Esa religión vana que se llena la boca de palabras vanas, sin ningún poder de cambiar nada y a nadie. Claro, si les tiras el pantalón, se veía un buen hueco, pero realmente era vana. ¿Por qué? Porque no ese es el proceso de adelgazamiento. Y eso lo que indica es que muchas veces son expertos en la manipulación de los sentimientos y las emociones, y las personas necesitadas pues se aferran a través de esas emociones, ¿no?, a lograr cosas sin esfuerzo, que es algo que también nos están acostumbrando, ¿no?, que todo tiene que ser sin esfuerzo. Pero hay una parte de la palabra en Santiago, en la carta de Santiago, en el capítulo 1, que dice que si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Por eso tenemos muchísimo cuidado cuando hablemos y de parte de quién hablemos y qué es lo que pedimos, para saber si realmente es nuestro corazón el que está engañado y los demás corazones que podemos engañar. Por tanto, es bastante imperiosa esta advertencia de que si no refrenamos nuestra lengua, engañamos nuestro corazón. Y nuestra religión viene a ser vana, lo dice la Escritura, ¿no? Sí, fijaros, en este mismo, apoyándonos en este pasaje, la religión del tal es vana. La palabra religión está en la Biblia, en la Escritura, ¿no? Algunos se llevan las manos a la cabeza cuando hablan de religión. La religión es de la ley, de la imposición y no sé qué. La Biblia presenta a la religión como un concepto que define una creencia sin definir qué creencia.
No se asuste nadie con la palabra religión, porque es una definición. Es como la palabra persona. La palabra persona no define más que la personalidad de alguien, o sea, lo que es una persona, pero no dice si esa persona es alta, baja, gruesa, delgada, buena, mala, regular, lo que sea. No, es un concepto. Pues la religión es un concepto que solamente se puede entender cuando se le añade el nombre y el apellido o los apellidos. Por eso dice la Escritura que si a uno se cree religioso, se cree, pues eso, se cree bueno, esa es la palabra, se cree mejor que los demás entre vosotros, pero no refrena su lengua. Una de las características de la religión vana, recordad, religión, nombre y apellido. No he dicho todavía ninguna religión, nada más que religión, nombre y apellido. Una de las características de la religión vana es que no refrenan la lengua. Son personas que muy fácilmente, se dice en castellano o en español, se les tira de la lengua un poquito y sueltan lo que se llama sapos y culebras. O sea, no refrenan su lengua. Siempre están criticando, siempre están amenazando, siempre están diciendo que de los demás que son así, que hacen esto, que hacen lo otro, que son terribles, que la maldad del mundo... Es verdad, hay gente muy mala, pues claro que sí. Y también gente muy buena, de eso se olvidan. Solamente hablan de la gente mala como si fuera lo único que hay en el mundo. Pues no, hay de todo, ¿no? Hay gente buena y gente mala. En términos generales, porque bueno... Ya sé que hay alguno por ahí. No, la Biblia dice que no, nadie es bueno. No, tranquilo, relájate. Tranquilo, ya lo sé. Nadie es bueno, ni yo siquiera, fíjate. Nadie es bueno. Lo que estoy diciendo es que hay gente que es amable, cariñosa, simpática, y gente que no lo es, sencillamente. Bueno, si alguno se cree de ese tipo de religiosidad superior a los demás, se está engañando a sí mismo, engaña a su corazón. Pero la religión de esa persona, porque tiene religión, es vana. Entonces, tengas el nombre que tengas en tu religión, si tienes estas características, es vana. No vale, es vana y vanidad. La religión vana, por su apellido, se cree espiritual. No solamente la religión, sino los que son de esa religión, la que sea. Pero no saben dominar su lengua, por eso critican duramente, hemos dicho, a la religión sana, porque hay una religión sana. Hemos dicho que hay religión vana, religión sana y religión pura. Son tres apellidos que estamos definiendo ahora mismo. Siempre están en contra de la religión sana y de la religión pura, con la cual no pueden compararse. La religión vana, no puede, la que sea, no puede compararse con la religión sana y con la religión pura, que a verlas, haylas, y de las cuales se desligaron hace muchos años, mucho tiempo, y que ahora son un reflejo vano de una verdad que solamente con apariencia y con algunas formas y algunas expresiones quieren parecerse, pero no pueden porque son absolutamente vanidad. Porque esa vanidad no les permite controlar la lengua con la cual dicen bendecir a Dios y a la vez están maldiciendo a los hombres. Eso es muy llamativo, ¿eh? Hay personas que son muy amables, muy simpáticas, hombres y mujeres, muy cariñosos, muy efectivos. ¡Ay, qué maravilla! Ahora te das la vuelta en la espalda y te clavan 20 puñales si es preciso. ¿Por qué? Porque su religión es vana. Por mucha apariencia que tenga de religiosidad verdadera, por mucha apariencia que tenga, es una religión vana, porque no controla su lengua. Y te machacan, y te critican, y te pisan, y te insultan, y te traicionan, porque no es una religión verdadera la que tienen, es una religión, nombre, X, falsa, vana, más que falsa, vana. La religión vana, por tanto, es engañosa, sí, te engaña fácilmente, es superflua, no tiene consistencia, es carente de base bíblica, pero claro, como leer la Biblia no está de moda, y la mayoría de la gente se conforma con escuchar a alguno que le da una interpretación, la que le parece. Mira, yo estoy de verdad sorprendido. Hago un inciso. En estos últimos tiempos estamos, no sé si lo vais a ver, no sé si lo vais a ver en la cámara, lo voy a poner para que lo veáis aquí. Bueno, ahí se ve un poquito, ¿no? Estamos empezando a entrar en el TikTok, que yo nunca ni sabía lo que era TikTok, lo digo honestamente, lo confieso, ni sabía lo que era. Pero pues un día me mandaron un vídeo breve de los que hay en TikTok y estaba observando, cada día pues me di cuenta de la cantidad de
de gentes que están en religiones, nombre, vanas, que dicen cada barbaridad, que dicen cada cosas tan increíbles, pero como la verdad es que la inmensa mayoría no saben lo que dice la Escritura, pues es como un aperitivo, se lo tragan muy fácilmente. No hay nadie que se ponga a plantearse, oye, lo que está diciendo este hombre o esta mujer, quien sea, es muy fuerte, ¿no? ¿Qué está diciendo? Pues es una religión vana, pero disfrazada de esa bondad cariñosa, amable, bonachona, que al final es engañosa, como estamos leyendo. Además, la religión vana se critica las tradiciones, hemos dicho, de la religión sana, hablaremos después de eso, y de la religión pura, sin considerar sus santas tradiciones. Anda, que no hay religiosos y religiosas y de todo pelaje que tienen santas tradiciones, que no tienen que ver nada con la Biblia, ni con la Escritura, ni con nada. Pero son santas tradiciones que las han, como por ejemplo la celebración del fin de año, de los ritos paganos, de esa Navidad absurda, mezclada con todas cosas de que no tiene que ver nada ni con la Navidad en el sentido más estricto de la palabra, ni con nada parecido, pero tienen santas tradiciones, con las cuales siguen engañando a medio mundo y a parte del otro. Con estos datos, si es suficiente para saber qué clase de religión es en la que estoy metido y sometido, porque las religiones no solamente te metes en una religión, que estás sometido a una religión vana, que son las preocupantes. ¿Cómo reconocemos la religión sana y la pura? Ya de la vana hemos hablado un poco. Ahora vamos a hablar cómo se reconoce una religión sana y pura. ¿Cuáles son sus diferencias? En estos dos siguientes puntos lo vamos a analizar, pero adelantamos que todas las religiones que no llevan el apellido de sana o de pura son religiones vanas, le pese a quien le pese. Y ahora vamos a hablar de la religión sana. ¿Puedes hacerlo, Marisabel? Adelante. Sí. Claro, decimos una cosa que llevamos unas cuantas semanas pues con estos catarros. Estamos ahora con una temperatura muy baja en la calle, apenas hay 4 o 5 grados, por la mañana 3, hace frío y a veces salimos y bueno, nos pillan desprevenidos y la garganta se resiente y nos da ese frío vano y nos da tos y estamos, la voz está un poco tomada, mi voz es grave, no es que tenga el autotune ese para hacer una voz, no es que sea mi voz, porque tengo la voz grave porque tengo la voz, como se dice en castellano, tomada. Bueno, vamos a hablar de la hora de la religión sana, Marisabel. Bueno, la religión sana es evidentemente la religión judía, como definición global de la cual salió la ley de Dios. Los grandes profetas, los maestros y, como no podía ser de otra manera, el Mesías, pese a quien le pese. Porque a veces piensan que el Mesías salió por generación espontánea. Es que el Mesías llegó a través del pueblo judío. Mirad lo que dice la Escritura. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Palabras que dijo Yeshua, el Mesías. Fijaros que esto es muy importante. Vamos a cambiar la imagen para que lo veáis un poco en grande. Fijaros lo que estamos diciendo. Esa religión sana, desde luego, viene del judaísmo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, porque hay muchos que creen en Jesús, ¿verdad? Aquí hay muchos, y un servidor también, ojo, nadie se confunda. Y cuando digo creer, estoy diciendo creer. Ahora me explico. La religión sana es evidente que es la religión judía, que es una definición muy amplia, muy global. Ya tenemos religión judía, nombre y apellido, religión sana. La religión judía es una religión sana, aunque a algunos les pese. Sana y muy sana, de la cual ha dicho Marisabel que salieron, ¿qué? La ley de Dios, los grandes profetas, ¿qué más salió? Y como no podía ser de otra manera, el Mesías. El Mesías, no podía ser de otra manera, ¿verdad? Bueno, ha dicho, ya ha leído el versículo de Juan 4:22, que vosotros adoráis lo que no sabéis, pero nosotros adoramos, habla el Mesías, lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La religión judía sana. Me paro ahí. Piénsalo, ¿eh? La salvación como concepto establecido por el cielo, otra vez pongo esa pantalla grande, la salvación como concepto establecido por el cielo nos viene por medio del pueblo de Israel.
que fue apartado por el Creador para ser luz a las naciones y donde asimismo se estableció la casa de Dios en Jerusalén, en el lugar, como un lugar universal de adoración, enseñanza y luz para todas las naciones. Así dice la Escritura. El respeto que se merece el pueblo elegido, otro concepto que a algunos les golpea en los sentimientos más profundos del orgullo, el pueblo elegido, no deberíamos llevarnos a bendecir y no a criticar como la mayoría de las religiones vanas hacen. Mira, otra cosa que puedes ver enseguida. Una religión vana es aquella que critica siempre de una manera o de otra. Si no es por A, es por B, y si no por C. Critica a Israel, a los judíos, a la religión judía, que está formando parte de esa religión que ya le hemos puesto el apellido, religión judía, de sana. Pero la religión vana siempre tiene problemas con el pueblo de Israel. Siempre. Sino con el pueblo de Israel, con su gobierno, con los judíos, con la religión judía, con lo que ha dicho uno, con lo que... Siempre. Y date cuenta que los que más critican a Israel suelen ser muy religiosos, tanto espiritualmente hablando como políticamente hablando, porque la política es una religión que muchos siguen como si fuera la verdad absoluta. Hay una mezcla entre religión y política que esa es real. Bueno, la religión sana del judaísmo, la religión sana del judaísmo o religión judía sana, ha sido elegida para guardar las escrituras y transmitirlas a todas las lenguas, naciones y pueblos. ¿Por quién? Por Dios. No, quiero decir que por Dios que creas eso, pero que lo ha hecho el Señor. Por Dios, ha sido Dios quien lo ha hecho. Los herederos de esta responsabilidad son las generaciones que precedieron a aquella que recibió en el monte Sinaí la ley de Dios. El pueblo judío es el encargado por Dios para guardar la escritura. En Jerusalén, los que hayan visitado Israel, y si no, te aconsejo que lo hagas lo antes que puedas, en Jerusalén, en la actualidad, se encuentra en el Museo del Libro, llamado así un lugar. Otro día pondré imágenes las próximas semanas. Se puede ver una copia del libro de Isaías de miles de años que tiene la copia. Bueno, es una copia realizada por escribas, evidentemente profesionales en su momento, encontrada en el desierto de Judea, en la zona conocida como Qumran, que seguramente habéis oído los más estudiosos de ello. Y no difiere esa copia de las modernas copias, incluso en las traducciones modernas del hebreo, por ejemplo, al inglés. O sea, mirando la traducción del hebreo actual a la traducción que tiene 1000 y pico años, casi 2000 o más, de que se ha encontrado Isaías, y la traducción al inglés, que se ha hecho la prueba, no hay diferencias. Es cuestión de matices, como todos los idiomas tienen. Por tanto, en la religión sana se pide hacer méritos, es verdad, antes incluso de creer, lo cual no es en sí mismo, en sí mismo es bueno. ¿Cómo no se va a pedir que alguien haga méritos, o sea, que haga cosas buenas? Pues claro que es bueno, aunque no puede sustituir la demanda de Dios para ser perdonados, que seamos perdonados, cambiados, regenerados, restituidos y dedicados al servicio de Dios, que es el sacrificio de su Hijo, de Yeshua. El único sacrificio que Dios recibe, el único mérito que Dios recibe para que seamos aceptados en la presencia de Dios, es el sacrificio del Mesías, de su Hijo. No hay otra forma, no hay otro sacrificio, no hay otro mérito que pueda sustituir lo que hizo el Mesías, Isabel. Sí, porque las fuerzas para cambiar nosotros mismos y poder cambiar el mundo no es tanto un esfuerzo o mérito personal, sino más bien la intervención directa de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Pero los méritos que debemos alcanzar de forma personal, familiar, comunitaria y nacional, una de ellas es bendecir al pueblo de Israel, por todo lo que Dios ha hecho con su pueblo, pues para el bien de toda la humanidad. Y como hemos dicho, la religión sana, de la cual vamos a hablar en unos momentos, debe tener el lema que reza así, que lo tenemos en nuestra página, ¿no? Sí. Hay tantos que critican a Israel por todo que yo no lo criticaré por nada, porque la identificación plena de la religión que consideramos sana formula a diario el rezo conocido como el Semá, porque el Semá, la oración que todo judío hace
desde que es pequeñito, es esta: oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto no es emoción solamente, sino que está involucrado todas las áreas de nuestro ser. Tenemos que amar al Señor con nuestro corazón, y esa decisión es determinada porque entendemos con nuestra mente quién es Él. Y eso nos hace tomar esas fuerzas, involucrar a todo nuestro cuerpo para realizar aquello que comprendemos y que amamos. Es muy diferente a lo que hablábamos de la religión vana, que era solamente emociones. En la religión sana es la que todo nuestro cuerpo está involucrado, y si entendemos esto directamente, vamos a amar a Israel. Está intrínsecamente relacionado. No podemos decir que amamos a Dios y que no amamos a Israel. Es imposible. Fijaros que es imposible, ¿no? Fijaros que estaba leyendo. Recordad que estamos transcribiendo también, en la parte de nuestras propias palabras, lo que ya hemos trabajado con ello y que hemos transcrito a nuestra página web, labranzadedios.com. Un corazón agradecido, que no puede estar en una religión vana, porque lo que no hay en la religión vana es agradecimiento, solo intereses. Hay muchos que van a ciertas religiones, a ciertos grupos, por interés de saber lo que pueden sacar, pero no por honestidad sincera de amor, sino porque me van a dar algo. Yo sé que hay necesidades y que uno se tiene que buscar la vida, y cuando tiene necesidades, pues vas a quien sea que te dé lo que sea. En algunos casos, no en todos. Hay personas que tienen un poquito de honor y saben que hay sitios donde no pueden ir a pedir nada porque tienen honor y confían en el Dios que todo lo puede, sin necesidad de mendigar pan, porque dice la Escritura claramente que los justos no van a mendigar pan. Una cosa es tener necesidad, otra cosa es mendigar. Eso es otro término. Por tanto, un corazón agradecido que ha renacido espiritualmente hablando, sabe bendecir evidentemente a Dios, lo primero, pero también sabe bendecir al pueblo de Dios, que es Israel, y bendecir a su prójimo. Eso decía que es que la gente que milita en religiones vanas tiene la lengua muy larga, y te pueden decir cualquier cosa en cualquier momento, y tú estás ahí desapercibido pensando que te están escuchando y que qué majo eres y no sé qué, y te están haciendo traiciones pero fuertes, terribles, como le hicieron a Jesús. Uno de sus mejores amigos, que era Judá, se llamaba Judas, pues le traicionó. Y fíjate, estaba a su lado. Cuanto más si alguien le traiciona a Yeshua, Jesús es nombre hebreo, Yeshua, pues cuanto más nos va a traicionar a nosotros, ¿no? Hay que entenderlo así. Bueno, mira, la religión sana, o religión judía, religión sana, ha sido puesta por Dios para iluminar, hemos dicho, el mundo. Por tanto, todos los que atentan escucha esto, contra el buen nombre de Israel, están atentando también contra el Creador, porque Israel es una creación de Dios. No es un invento de hombres. No es que se juntaron unos cuantos y dicen, vamos a hacer ahora un pueblo judío y nos llamamos elegidos y no sé qué. No. Es que es una creación de Dios. Entonces, ¿cuál es la religión pura? Hemos hablado de religiones vanas, religión sana y religión pura. ¿Cuál es la religión pura, María Isabel? Bueno, estábamos hablando que la religión pura... ¿Qué puede ser? Ni más pues ni menos. Sin la menor duda, el judaísmo de Jesús. El judaísmo de Jesús. ¿Por qué? Porque se estructura en base a la enseñanza de la religión sana. Hemos dicho que Jesús nació judío, vivió como judío y murió como judío. Y descendía de una genealogía judía. Entonces, el judaísmo de Jesús, lo que dijo Jesús, cómo vivió Jesús, cómo interpretó Jesús la ley, es la religión pura, y es de la que habla la Escritura, la que no está contaminada ni manchada por el mundo. Y fijaros lo que dice en Santiago, dice, porque la religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Solo un inciso, María Isabel, solo un inciso nada más. Fijaros que estamos hablando de religión pura. Hemos visto en el texto que tenemos ahí. La religión pura, la Biblia habla de religión pura.
¿Y cuál es la religión pura? Pues la que enseñó el Mesías, el judaísmo de Jesús. Es la religión pura que está relacionada, como no puede ser de otra manera, con la religión sana, que es la religión del judaísmo, la religión judía. Esa es la religión en que Jesús practicaba, enseñaba. Por eso habla de religión pura, religión sana, y de una, o de unas, o de muchas, que hablamos de religión vana. Sí, Marisabel, sigue adelante, porque, por favor. Si vemos la vida de Yeshua, su trabajo, realmente era asistir a los huérfanos y a las viudas. ¿Qué es lo que estuvo haciendo? Todo el tiempo lo que estuvo haciendo fue milagros, fue desatando las ataduras. Y él mismo dijo, he venido para sanar, para ayudar, para alimentar, ¿no? Sí. Entonces, si vemos toda su vida, realmente no solamente es que lo dijo, es que lo hizo. Uh-huh. Y sin mancha delante de Dios porque fue santo. Entonces, se demuestra con su vida y con sus hechos que la religión pura es, pues la menor duda, pues ese judaísmo de Jesús, que no se sale de la religión pura, digo de la religión sana, que es el judaísmo, porque hemos dicho que Jesús fue judío desde siempre. O sea, no es que no dijo, bueno, ahora ya no soy judío y me convierto a cualquier cosa. No, es que nunca dejó su judaísmo, porque él era judío. Y eso fue lo que él realizó en su vida, esa religión pura de ocuparse de las personas en sus tribulaciones, en todas las necesidades. No paraba ni un minuto uh-huh. de ocuparse de las necesidades de las personas, y se guardaba del mundo, pero no para esconderse, sino para no pecar. Así es, así es. Fijaros que estamos hablando de la religión pura, que es la que enseñó Jesús, el Mesías. El judaísmo de Jesús, la religión pura, primero se aprende. Uh-huh. Jesús primero enseñaba. Y después se tomaba la decisión para poder integrarse a un cambio progresivo. Eso es una religión pura. No te obliga a convertirte, levantar la mano, a hacer no sé qué, o ponerte no sé qué cosas, y yo qué sé, lo que sea. No. Jesús primero enseñaba para que las personas tuvieran conciencia de lo que estaban creyendo. El proceso de integración, primero necesita un tiempo de estudio, de aprendizaje, para saber en qué y en quién creer. Para después, una vez que se tienen esos datos suficientes, se toma la decisión más trascendente de la vida. ¿Sabes cuál es? La decisión más trascendente de la vida, ¿sabes cuál es? Te repito, ¿sabes cuál es la decisión más trascendente de la vida? Servir a Dios. Y al prójimo, evidentemente. Bueno, amigos, la semana que viene seguiremos, porque seguimos con el judaísmo de Jesús. Así que por hoy vamos a despediros de vosotros, daros un fuerte abrazo, recordaros una cosa importante, como antes os puse en la pantalla, que tenéis tanto aquí en TikTok, como en YouTube, como en Facebook, como en Twitter, yo qué sé, en todas las redes tenéis los anuncios de lo que estamos haciendo. Nuestra página web de labranzadedios.com podéis encontrar, como os he dicho, toda la información escrita de lo que estamos diciendo. O sea, que lo que decimos no lo ocultamos. Lo ponemos por escrito, para que alguien lo lea. Fíjate, no sé, que muchos no lo van a leer, pero lo ponemos, estamos tan convencidos de lo que decimos es la verdad, y nada más que la verdad, que lo ponemos por escrito, para que si alguien dice, no, es que habéis dicho no sé qué, bueno, ahí está lo que hemos dicho, porque lo que hemos dicho está escrito, para que tú lo puedas evaluar y también lo puedas aprender y compartir. Así que con esto me despido y paso la palabra a Marisabel, y nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Por favor, dejad vuestros comentarios en YouTube, y también en otras redes si queréis, pero en YouTube, porque eso permite que se comparta a más personas. Y estamos hablando a partir de esta semana en el contexto del judaísmo de Jesús, definido como la religión pura. María Isabel. Bueno, amigos, si sabéis que todavía sigue, hemos parado aquí para que podamos retomar la semana que viene y así poder, durante esta semana, poder reflexionar pues todo esto que hemos hablado y que hemos comentado, también escrito, y podáis también para la próxima semana pues retomar este tema
que todavía nos queda por explicaros, varias pues direcciones muy interesantes a las que podemos pues dirigirnos para llegar a conclusiones muy muy importantes para nuestra vida y sobre todo, como hemos dicho, para poder identificar en qué religión nos encontramos, cuál es el apellido de esa religión a la cual decimos que estamos practicando. Y bueno, pues deseamos que os haya gustado y que os haya interesado y pues como hemos dicho, compartirlo también, invitar a más personas para la siguiente semana y que podamos pues tener esas reflexiones tan importantes, ¿no? Porque creo que a veces tenemos una base muy, muy poco profunda en nuestra vida y necesitamos saber dónde tenemos nuestros pies cimentados, dónde estamos establecidos como personas para poder también ayudar a otros. Y bueno, pues sin más, esperamos que os haya gustado. Shavuot Tov, y nos encanta que estéis aquí con nosotros. Pues amigos, estamos los dos en la pantalla para recordaros que estamos hablando del tema de las 3 religiones, pero por su nombre y apellido, no solo por el nombre, porque hay muchas religiones, pero el apellido es el que define a la religión, a la que sea, que puede ser vana, que puede ser sana o que puede ser pura. Y el judaísmo que Jesús enseñó es la religión pura. Nos vemos la semana que viene. No faltes y no se te olvide poner tus comentarios. Hasta pronto.